amenaza se contengan. Para presentar estos temas nos acompañan como moderadores a Mauricio Endo, es el socio líder del sector gobierno para América del Sur, a Álvaro Casalins, socio líder de innovación de KPMG en Argentina, y como participantes tenemos a Alina González, directora general de Desarrollo de Turismo en Buenos Aires, Argentina. Tenemos a Arialdo Pinho, al secretario de Turismo del estado de Ceará, en Brasil. A Gonzalo Yelpo, director legal y asesor general de la Asociación Latinoamericana y del Caribe del Transporte Aéreo, basado en Uruguay. Y Eliseo Llamazares es nuestro socio líder de aviación y turismo para KPMG en Latinoamérica. Ahora, la agenda que tendremos el día de hoy, tendremos 3 sesiones con los temas que ustedes están viendo en pantalla. El primer tema es acerca de cómo reactivar los destinos turísticos después del confinamiento, al turismo doméstico, a las medidas y protocolos a tomar para hacer destinos seguros. El segundo tema, cómo adaptar la experiencia de viaje en la nueva realidad del distanciamiento social. Y el tercer tema que tendremos es la reactivación del turismo internacional en Latinoamérica. Hablaremos de cómo y cuándo haremos la apertura o debemos hacer la apertura de vuelos y reactivación de las conexiones internacionales. Finalmente, terminaremos con una sesión de preguntas y respuestas y llevaremos a cabo una conclusión y unos cierres a cargo de Eliseo Llamazares, nuestro socio líder de turismo y aviación para América Latina. Entonces, sin más preámbulos, le doy la palabra a Mauricio Endo, nuestro socio líder del sector gobierno para Sudamérica, quien liderará la primera sesión. Adelante, Mauricio. Gracias, Felipe. Buenos días a todos. Me gustaría de empezar los debates de hoy con el primer tema. Y el primer tema, como Felipe ha mencionado, es la cuestión de cómo reactivar los destinos turísticos después del confinamiento, pensando en el turismo doméstico, las medidas y protocolos a tomar para hacer destinos seguros. Entonces, me gustaría de empezar la cuestión de este tema con Alina González, la directora general de Desarrollo de Turismo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Alina, Buenos Aires es una ciudad muy conocida como uno de los destinos turísticos más encantadores de la América Latina y atrae turistas del mundo todo. En este momento, ¿cómo piensan ustedes en reactivar los destinos turísticos de Buenos Aires? Hola, Mauricio. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias. Primero quiero agradecerles por la invitación, por estar acá y participar de este webcast. Efectivamente, Buenos Aires es un turismo que recibe sobre todo mucho turismo internacional. Cuando la crisis nos encontró, estábamos pasando por uno de los mejores momentos. En 2019 lo terminamos con récord de turistas internacionales, con casi 3 millones de turistas. En los últimos 3 años crecimos un 18% y de repente sentimos que ese sueño explotó, como cuando te pinchan el globo. Por la información que venimos manejando todos hasta ahora, que creo que es la que todos compartimos, la reactivación del turismo se va a dar de forma gradual, primero dentro de las propias provincias que componen el país, con el turismo de cercanía, con el turismo de escapadas, luego entre aquellas provincias que se encuentren tal vez en la misma fase. Nosotros tenemos una de las provincias en el país, que de hecho hace pocos días, que es la provincia de Jujuy, que ya se abrió al turismo interno,
aplicando todos los protocolos de seguridad para las distintas etapas de la cadena de valor, ya que hacía 52 días que no tenían casos nuevos de COVID. Luego, finalmente, podemos pensar en que tal vez comiencen a darse burbujas de intercambio turístico entre las provincias que estén en las mismas condiciones hasta llegar a todo el país. Nosotros en la ciudad de Buenos Aires tenemos un desafío aún mayor porque, como toda gran metrópolis que recibe 3 millones de personas, que duplican la cantidad de las que conviven en la ciudad día a día, el 80% de los enfermos por COVID se encuentran en el área metropolitana de la ciudad. Ahora bien, en este sentido me parece que es importante comenzar a trabajar en los protocolos de una manera solidaria con todo el país y de la mano con el sector privado, y es de esta manera en que los empezamos a trabajar hace alrededor de un mes. Tenemos mesas de trabajo, diría una vez por semana o más o menos cada 10 días, junto con el gobierno nacional, con las distintas provincias y con las cámaras y asociaciones empresarias también, donde vamos avanzando en la redacción de cada uno de los protocolos. De estas mesas de trabajo surgen, en algunos casos, manuales de mejores prácticas y en otros casos directamente un protocolo, con la intención de tener un protocolo para la actividad que sea de aplicación obligatoria en todo el país. Porque el turista tiene que tener garantizado un estándar de seguridad sanitaria homogéneo en todo el territorio y los límites geográficos no tienen que ser un impedimento y el turista tiene que estar pensando si va a cruzar la frontera y va a tener que seguir usando el barbijo o la normativa se va a modificar. Ahora, al mismo tiempo, estos protocolos tienen que ser viables en términos operativos y en términos económicos, que fue una de las mayores preocupaciones del sector privado. Tienen que poder aplicarse a un hotel de lujo como hasta un hotel familiar y al mismo tiempo adaptarse a las condiciones y al funcionamiento de cada destino. No es lo mismo el funcionamiento en un destino rural que en una ciudad como Buenos Aires, que decíamos que duplica la cantidad de habitantes que vienen a trabajar y a visitarla todos los días. Otro punto importante con respecto a la reactivación, que tal vez ya no tenga que ver con la aplicación de los protocolos, pero sí con el reenfoque que seguramente vamos a estar haciendo todos los destinos hacia el turismo doméstico, es empezar a realizar campañas adaptadas a las motivaciones, a los intereses y hasta al nuevo presupuesto tal vez que puedan tener las personas para viajar. ¿Por qué digo esto? En los últimos 4 años, como les decía, el ente de turismo puso todo el foco en una estrategia centrada en atraer al turista internacional. Estrategia que funcionó, por suerte, y dio muchos resultados, pero cuando fuimos a testear esa campaña en el interior del país, el mensaje no prendía. Y entonces salimos a hacer focus groups en distintas provincias del interior para ver cómo nos posicionábamos en el top of mind del destino, y cuáles eran las motivaciones del viaje para el turista del interior, cuáles eran los llamadores, cuáles eran los articuladores que complementan ese viaje, y tuvimos que desarrollar toda una nueva campaña más empática con nuestros compatriotas y acorde con sus preferencias. Traigo esto o hago este comentario porque muchas veces cometemos el error, sobre todo en el segmento de visita de familiares y amigos dentro de los motivos del viaje, de pensar que no tiene sentido tal vez desarrollar ninguna acción porque simplemente esos turistas ya vienen. Y la verdad que no es así y tenemos una gran oportunidad en el sector doméstico. Le doy la palabra a la próxima persona. Bien. Muchas gracias, Alina. Ahora gostaria de pasar la palabra para el secretario de Turismo del Gobierno de Ceará, Arialdo Pinho. Arialdo, muchas gracias por participar en este webinar. Y el estado de Ceará es uno de los estados brasileños con la costa más extensa y también unas que tienen las playas más hermosas y conocidas en la región, citando algunas: Jericoacoara, Praia del Futuro y Canoa Quebrada son muy conocidas. También tiene el Beach Park, que es uno de los parques acuáticos más importantes y grandes de América Latina.
Entonces, Arialdo, ¿cómo piensas en reactivar los destinos turísticos de Ceará después del confinamiento, pensando en el turismo doméstico, las medidas y protocolos que tienes que tomar para destinos seguros? Por favor. Bom dia, obrigado pelo convite. Nós montamos protocolo no Ceará que deve iniciar dentro de 30 dias, a primeira fase, que será a parte das praias. E estamos trabalhando para que todo turista, todas as pessoas que cheguem no Ceará, elas façam testes no aeroporto e nas rodoviárias. Vamos começar primeiro com turismo nacional, de lugares onde não estejam tão impactados pela Covid, que como o Brasil é um dos países que está mais impactado na América Latina e também pela sua dimensão. Nós iremos trabalhar com um pensamento, primeiro, aonde tiver menos Covid. E quando começar a abertura das aeronaves, França, Portugal, Espanha, África, a gente começar a voltar, Holanda, nós iremos fazer publicidade nesses países. Isso deve começar a acontecer a partir de agosto, setembro. E nós vamos abrir o turismo em 3 fases, bem lentamente, só passando de uma fase para outra, caso não tenha problema. E vamos fazer um protocolo rígido dentro do Estado. Eu só acredito que a gente volte a ter turismo quando você tiver controlado a Covid, como é o caso da China. A China tem sido um exemplo. A China hoje está lotada, está sem problema de turismo na Ásia, porque ela não tem a Covid. Nós temos que controlar a Covid para a América Latina voltar. E ter abertura, né? Abertura tanto o Brasil, hoje o Brasil, acho que todos os países da América Latina estão com as fronteiras fechadas. E nós só vamos, o grande mercado nosso do Ceará ainda é o brasileiro, mas o grande mercado forte, de moeda forte, é o estrangeiro. Então nós ainda vamos voltar a trabalhar fortemente no mercado internacional. Isso é uma visão que nós temos, que o turismo do Brasil precisa de moeda forte. O brasileiro gasta 1/3 do estrangeiro. E uma coisa que preocupa muito hoje é a situação das companhias aéreas. Nós temos hoje o fato da Avianca, que era uma grande companhia aérea colombiana, que pediu falência, pediu concordata, cada um fala de uma maneira, e a mesma coisa hoje a Latam pediu em Nova York. E nós temos mais duas grandes companhias, que é a Gol e a Azul. A preocupação nossa o turismo é feito por avião. E como é que estarão o futuro dessas companhias aéreas para a América Latina? Como nós somos um destino de longa distância, eu sei que hoje tem muito avião de longa distância parado no mundo. E eu acho que vão ficar uns 8.000 parados. A aeronave vai ter. Agora, também tem que pensar no público, se o público está disposto a passar 10, 12 horas dentro de avião.
Nós somos perto aqui geograficamente da Europa, são 6 horas e meia, 7 horas da Europa, mas de qualquer jeito a nova adaptação das companhias aéreas. Nós temos que ver que todos os setores, hotel vai funcionar 60%, um restaurante, shopping, todo mundo vai funcionar com capacidade reduzida de pessoas para não fazer aglomeração. E eu não vejo isso nas companhias aéreas. Eu não vejo nenhuma companhia aérea questionar e falar, não, nós vamos começar a voar com 60% ou 50%, para que isso, as pessoas voltem a ter confiança em voar novamente. Isso vai ser uma característica muito forte de capacidade até que exista a vacina. Muito obrigado. Obrigado, secretário. Gostaria de passar, então, agora a palavra para Gonçalo Yelpo, que é diretor legal da Associação Latino-Americana e do Caribe de Transportes Aéreos, ALTA. Gonçalo, a ALTA ha registrado crecimiento del tráfico de pasajeros por 16 años consecutivos y ahora tenemos una situación completamente diferente en que tenemos una situación de que la demanda de más del 90%. ¿Cómo las compañías aéreas están pensando en retomar sus negocios y reactivar los vuelos para los destinos turísticos en la región? Bueno, antes que nada quería agradecer a KPMG la oportunidad de que podamos participar de este seminario. Creo que es muy importante. El turismo, la aviación van de la mano, uno no se conoce sin la presencia del otro, más en estos tiempos. Estaba escuchando a Alina hablando de las burbujas en Argentina, burbujas de países que estuviesen, de ciudades o provincias que estuviesen en similar condición, y eso sin transporte aéreo es algo que difícilmente pueda ser llevado adelante. Pues Arialdo también mencionó el hecho del transporte aéreo para llegar a países de dimensiones continentales como es Brasil. Y bueno, todo eso anduvo muy bien hasta, diríamos, finales de febrero, primera mitad de marzo, y nos encontramos con un panorama totalmente diferente. Como decías, la región vino con crecimiento sostenido, incluso estamos proyectando crecimiento, prácticamente duplicar el tamaño de la aviación de la región para el 2030, y ahora estamos en un escenario totalmente diferente, en el cual, como decía en el principio, si turismo y aviación van de la mano, ahora es un gran dilema el que nos enfrentamos, dado el efecto multiplicador que tienen ambas industrias. Estamos hablando de una industria de turismo y viajes que genera más del 8% del PIB de la región. Son millones de puestos de trabajo que están en juego en todo esto. Y tenemos sectores que, no solo las líneas aéreas, también dentro del sector turístico tenemos grupos grandes de empresas con dificultades de continuar en su actividad en la forma que venían haciéndolo, viendo cómo pueden llevar adelante su supervivencia futuro. Y esto es un tema que es muy grave y concreto. Entonces, yo diría que acá tenemos varios puntos para atender. En primer término, tenemos que ver las medidas coyunturales que tienen que ser adoptadas para tratar de pasar la pandemia. Y acá tenemos de todo tipo de soluciones. Tenemos los países desarrollados con espaldas más grandes que están apoyando a la aviación, porque dicen la aviación va a ser va a ser uno de los sectores que nos va a sacar de esta crisis. En la región la situación no es la misma, los gobiernos no tienen tanta espalda,
Y podríamos encontrar, Brasil es un ejemplo en ese sentido, que ha anunciado paquetes de estímulo, paquetes de préstamos en determinadas condiciones para líneas aéreas que realmente van a poder ayudar a que llegue ese momento de pasar la pandemia. Ahora después, el momento de el post-pandemia, cuando comiencen estas operaciones que son tan importantes para el turismo. Nosotros ya estamos trabajando en ese sentido. La OASI, que es la Organización de Aviación Civil Internacional, está trabajando en los estándares, en los protocolos de actuación, de cómo reactivar estas actividades en forma segura. Tenemos que tener siempre presente que el norte de la aviación es la seguridad de la operación, la seguridad de sus pasajeros, la seguridad de sus funcionarios. Aquí va a haber que hacer también un trabajo muy fuerte de concientización, de trabajo junto al público en general, expresándoles y manifestándoles, dándoles la seguridad de que los protocolos que se están aplicando son los adecuados. Muchas iniciativas que están en la vuelta, mucha presión también del público. Recién Arialdo mencionaba el tema del distanciamiento o de la cantidad de gente que puede haber a bordo de las aeronaves. A ver, es diferentes los espacios, diferentes las situaciones, diferentes las soluciones. En el caso de hoteles, de los protocolos que puede haber en restaurantes, bueno, no voy a opinar sobre eso porque no conozco bien los procesos, pero en materia de aviación se está trabajando en protocolos que sean estandarizados, un tema que es clave para este negocio es la estandarización, la armonización. Las soluciones individuales por países lo único que generan es desconfianza y caos en la operación, en un negocio que requiere ser estandarizado. Y aparte, como autoridades de turismo, también deben tener en consideración lo siguiente. Nos vamos a encontrar con una industria que va a estar de menor tamaño, con menor dinero en el bolsillo, por lo tanto va a mirar estratégicamente dónde y cómo poner sus inversiones, dónde y cómo poner sus aviones, aquella flota más reducida. Y esto va a ser una competencia entre países, una competencia entre destinos para decir, yo quiero ese fuselaje que venga a mi país y te ofrezco tal y cual cosa para que vengas, para que me traigas. ¿Por qué? Porque va a ser una operación a pérdida. O sea, esto es algo que va a llevar tiempo que retome, va a llevar tiempo que el pasajero adquiera la confianza, que el pasajero, como decía Lina en un momento, también los presupuestos de los turistas van a ser otros en el futuro post-pandémico. Por lo tanto, esa competencia de los estados, de los destinos, por atraer esas inversiones, por llamar a esas líneas aéreas para que tomen en cuenta sus destinos, va a ser algo que va a ser interesante de ver cómo evoluciona, pero también la creatividad por parte de esos destinos para atraer esas inversiones nuevamente. Y también de no generar complejidades adicionales. Si se establece por parte de los organismos que regulan la materia, en el caso de la OASI, que trabaja en conjunto con los organismos de salud para establecer estos protocolos, no generar barreras adicionales. O sea, pensar que si un turista llega a un destino y se puede enfrentar a una cuarentena por venir de determinado lugar, eso va a ser un no-go. Olvidémonos de ese destino. Esas cosas no pueden suceder, lo único que va a generar es mayores problemas y ese lugar quedará aislado. En estos momentos la competencia va a ser para no quedar aislados. Entonces, realmente, en este punto, el esfuerzo y la colaboración de los estados, incluso con incentivos para obtener que esas líneas aéreas coloquen sus inversiones en esos lugares, va a ser un punto clave. ¿Cómo lo van a llevar adelante? Si van a ser programas estaduales, programas federales, de los países en concreto, pero de qué forma lograr que esas inversiones lleguen a sus países es un punto clave, me parece, para la retomada de la actividad. Gracias. Gracias, Gonzalo. Ahora gostaria de pedir para Eliseo Llamas Arias, nuestro líder de aerolíneas turismo para la región de América Latina, para que comente sobre su sugerencia de cómo reactivar los destinos turísticos en la región. Eliseo, por favor.
Gracias, Mauricio. Bueno, gracias a todos los participantes, porque realmente yo creo que esta discusión siempre es interesante, sobre todo en el contexto en el que estamos, que más que ver el impacto que ha ocasionado, que todos lo sabemos, en la industria, es ver a futuro, ¿no? En hacia adelante, cómo podemos, de alguna forma, mitigar estos impactos. Un tema, por ejemplo, que ha comentado Alina, con el que yo estoy totalmente de acuerdo, es la solidaridad. O sea, hasta hace unos meses, el enfoque de lo que es la sostenibilidad o la responsabilidad social corporativa empezaba a ser uno de los pilares de la industria turística, pero hoy en día retoma lo que es un carácter mucho más importante y especial, que es que para salir de este proceso, de esta crisis, es necesario la solidaridad y lo que es el apoyo y la responsabilidad social corporativa de todas las empresas y las partes y los stakeholders que están en la cadena de valor de la industria turística. Y eso va pues desde las agencias de viajes, las aerolíneas, los aeropuertos, los hoteles, la oferta complementaria y, por supuesto, lo que son los gobiernos de los distintos países. Entonces, está claro que todos, en la medida de lo posible, son necesarios para realmente reactivar esta industria y todos tienen que participar en esa reactivación en distinta medida. En cuanto a los temas de los protocolos, a mí, por ejemplo, lo que comentaba también Alina me encaja perfectamente, y lo que es el secretario de CEARA, en el sentido de que los protocolos tienen que partir del gobierno, tienen que ser unas normas. Pero más importante que los protocolos, y que quizás no se está teniendo lo que es tanto cuidado, es en los certificadores. Lo que no se puede es implementar un protocolo para dar seguridad a los turistas y no utilizar también una regulación para verificar que los certificadores de esos protocolos lo están haciendo de una forma debida. Porque en el turismo, o sea, hay una primera fase de la crisis del turismo, que es la parte de la crisis de confianza, que está en cuanto a no tener que contagiarse o tener miedo a contagiarse. Es muy importante el no tener marchas atrás y cometer errores muy importantes. Y un error o un eventual problema que podría tener la industria es realmente si esas medidas, porque bien no se certifiquen o porque bien no estén bien diseñadas, generen contagios y entonces provoquen un retroceso en la confianza hoy en día muy, muy débil de lo que es el turista. Con lo cual, muy importante los protocolos desde la perspectiva gubernamental como norma, muy importante el cómo esos certificadores van a hacer su tarea para que realmente esos protocolos sean efectivos. En el turismo, evidentemente, como bien apuntaban todos, está en la solución en el turismo doméstico, y principalmente porque realmente lo que es el turismo, la llegada de turistas internacionales va a estar muy limitada, uno, por lo que son las restricciones gubernamentales que van a poner muchos países. O sea, por ejemplo, Colombia ahora ha diferido al mes de agosto lo que es la apertura internacional. Y dos, porque realmente pues la capacidad aérea que puede haber, ¿no? Que realmente antes había aviones para todos los destinos, como decía Gonzalo, ahora pues se van a limitar a las grandes conexiones de los principales hubs de lo que es el mundo. Ello en lo que conlleva es que se tenga que hacer lo que es un enfoque efectivamente nuevo, como comentaba Lina, el capturando lo que es ese destino local y capturando ese destino pues seguramente con esos atributos de realmente reactivación y responsabilidad también de los propios turistas locales, y mercados como por ejemplo el argentino y el brasileño, que son grandes mercados con mucha inquietud de viajar, sin duda tienen un mercado potencial gigantesco. Una de las cosas que yo siempre comento que vivimos en Europa y que aprendimos en los destinos turísticos de Europa de la crisis financiera es que, como se ha comentado aquí, después de la crisis de confianza vendrá una crisis económica que hará que las familias no tengan tanta capacidad adquisitiva para ir de viaje. La buena noticia es el hecho de que en Europa ya se vio de que el turismo
no es un lujo, es una necesidad hoy en día. Y como necesidad cambiará los hábitos de lo que es el turista, es decir, ya no vendrán una semana o 10 días con sus familias, sino cambiarán por 3 o 4 días y en un establecimiento quizás de menos categoría, pero la gente tiene que viajar, porque es una necesidad y más después de lo que es este proceso de confinamiento. Con lo cual, pues, hay que recuperar lo que es el turismo, hay que recuperarlo de forma interna, con unos protocolos que den seguridad, que es uno de los principales atributos que va ligado a lo que es el turismo, y realmente, pues, con esa solidaridad en todo lo que es la cadena de valor para poder reactivar lo que es esta industria. Gracias, Mauricio. Gracias, Eliseo. Y con esto terminamos este primer tema. Paso la palabra para nuestro colega Álvaro Casalins para seguir con el segundo tema. Álvaro, por favor. Gracias, Mauricio, y gracias por los conceptos. La verdad que muy interesante lo que estamos debatiendo. Tomando un poco lo último que te planteaba Eliseo y Alina, tengo una pregunta para ti primero, y después claramente para que el resto pueda compartir lo que vi. ¿Cómo, yendo a algo mucho más puntual y alineado a todo lo que venimos hablando, cómo creen ustedes que, y en este caso Alina, qué es lo que estás viendo vos en Buenos Aires, de lo que se está haciendo para adaptar eso que tanto nos desvela a nosotros desde el lado de la innovación, de cómo adaptar esa experiencia de viaje que plantea esta nueva normalidad, si es que el término aplica, pero sabiendo que ahora estamos en una economía de bajo contacto, ¿qué entendés vos que desde el punto de vista de la experiencia del turista, del visitante, deberíamos trabajar y qué es lo que te imaginás para un destino como Buenos Aires? Es una muy buena pregunta, sobre todo para este sector, el sector turístico, que más que ninguna otra actividad económica con impacto social se basa sobre todo en la interacción entre las personas. Nosotros mismos somos los que promovemos el intercambio sociocultural entre el visitante y el local, porque creemos que enriquece a las dos partes. Pero aún así creo que tenemos algunas herramientas que podemos utilizar que nos pueden ayudar a adaptar la oferta y a entender las nuevas necesidades. Primero me gustaría arrancar por donde comienza todo viaje, que es la información, que creo que es algo que no charlamos cuando hablamos de los protocolos. Todo viaje comienza con la persona intentando informarse y en este caso entendiendo qué reglamentaciones se aplican al destino que va a visitar, cuáles son las medidas de seguridad que se implementaron, qué normativa va a tener que cumplir, si está vigente el distanciamiento social, si va a tener que usar una mascarilla, cómo son los horarios de atención de los lugares, teniendo en cuenta que posiblemente hay muchos lugares tal vez que todavía permanezcan cerrados o con distintos lugares de atención, de qué forma va a poder acceder a esa actividad que va a querer realizar, cómo se va a hacer de esos tickets, en fin, una innumerable cantidad de cosas. Me parece que tenemos que intentar en los sitios web de los destinos y en los mismos prestadores turísticos que toda la información esté lo más clara y transparente posible para el visitante. Nosotros en Buenos Aires, como destino urbano, tenemos un desafío adicional, pero como todo desafío, creo que también representa una oportunidad. De acuerdo a la información que todos venimos manejando hasta ahora, y a veces permítanme desconfiar siempre de todo lo que se viene comentando, porque hace poco me llegó una encuesta de Booking donde nos posicionaba primeros dentro de lo que es Argentina como primer destino dentro del bucket list de los turistas a visitar cuando salgan del confinamiento, con lo cual todo lo que se viene comentando hasta ahora de que los turistas van a estar más inclinados a visitar destinos de naturaleza, espacios abiertos, evitar aglomeraciones, la verdad que para mí fue una sorpresa. Pero aún si esto fuera así, y seguramente lo será, creo que en este punto tenemos una oportunidad para hacer visibles, en el caso de una ciudad como la nuestra, otros puntos de la ciudad o barrios no tan conocidos, y para el resto del país tal vez a veces parajes o pueblitos que muchas veces pasamos por alto cuando nos dirigimos a ese destino conocido que quisimos ir a visitar, en donde no solo tal vez van a encontrar una experiencia mucho más auténtica
que está más en línea con lo que el nuevo perfil del turista, el millennial podría decirse, está buscando, sino también van a haber colaborado con el desarrollo de pequeños comerciantes locales o emprendedores. Antes de que comenzara la crisis, nosotros veníamos trabajando en un plan que lo llamamos Turismo más Barrios, que justamente lo que buscaba era fomentar la dispersión turística, porque un turismo sostenible no implica necesariamente menos turistas, sino de qué forma gestionamos los flujos dentro del destino. Y priorizamos 8 barrios de la ciudad en base a una matriz de potencialidad turística que tiene en cuenta las características de los barrios, como la infraestructura, la cercanía a los medios de transporte, pero también el análisis de los flujos turísticos actuales. Y acá es donde me quiero detener, por lo que preguntaba Álvaro, y pasar al próximo punto que me parece fundamental a la hora de adaptar la oferta en este contexto, que es tomar decisiones basadas en evidencia y no en intuiciones. Dentro del ente tenemos un área de inteligencia de mercados, que complementa muy bien la información que se puede obtener de fuentes estadísticas tradicionales, como pueden ser pasos migratorios o la encuesta de ocupación hotelera, con fuentes no tradicionales, provenientes, por ejemplo, del roaming de la telefonía celular, de consumos de las tarjetas de crédito, anticipación de reservas de vuelos con información de carácter cualitativo, con la que surge de los focus groups, encuestas, estudios sociológicos. Es decir, para la toma de decisiones nosotros utilizamos información dura, que surge del Big Data, de la inteligencia turística, información más de carácter cualitativo que nos ayuda a entender cuáles son las demandas del nuevo turista. La plataforma la armamos con Segitur de España, que el liceo debe conocer, y nos permite saber, por ejemplo, primero que había barrios, cuando empezamos a estudiar la posibilidad de llevar turistas a nuevos barrios, y ya había barrios que estaban visitando turistas internacionales, por ejemplo. Y una de las cosas que nos dimos cuenta es que, por ejemplo, el 36% de los turistas que visitaban la Plaza Armenia, que está en el barrio de Palermo, inmediatamente después visitaban el barrio de Villa Crespo. Es decir, que si yo podía hacer alguna acción o tal vez cambiar de lugar el centro de atención al turista que estaba en Palermo, en el planetario, y moverlo a la Plaza Armenia, o poner un informante turístico, o utilizar algunas de estas aplicaciones en donde la persona que está ahí recibe un mensaje diciéndole: ¿sabías que tenés una promoción en un restaurante acá a 15 cuadras? Nosotros podíamos forzar que ese turismo vaya derramando hacia otros barrios. El sistema además tiene información, por ejemplo, que nos permite saber que a los turistas brasileños les gusta pasear por la calle Florida los domingos, pero resulta que los comercios están cerrados, y ahí tenemos otro análisis con el sector privado, o que a los americanos les gusta más almorzar en Puerto Madero, y entonces me permite hacer, por ejemplo, una acción de promoción para ese mercado. En fin, la verdad que tiene múltiples posibilidades. El sistema es abierto, está online, lo compartimos, pueden acceder a la página web, que después les puedo dejar el enlace. En general solemos hacer reuniones con el sector privado, mesas de trabajo sobre todo, muy aplicadas para que ellos entiendan cómo utilizar el sistema y cómo utilizar la información para entender cuáles son las claves del negocio actual. Pero en resumen, lo que quiero decir es que la transformación digital es algo que tenemos que apoyar muy fuertemente desde los gobiernos, porque es clave en este contexto entender los cambios en las preferencias del consumidor y lograr adaptarse. Un tema del que no hablamos es que puede colaborar también, es la transformación del espacio público. Justo una pena, pero después de esta charla tengo una reunión con el Ministerio de Espacio Público donde nos van a contar algunas de las modificaciones que están haciendo para adaptar la oferta, en donde, por ejemplo, en lugar de impulsar que las personas vayan a un mall, vamos a preferir que vayan a centros comerciales a cielo abierto. Vamos a ampliar las zonas peatonales, peatonalizando, valga la redundancia, algunas de las calles, y haciendo espacios de esparcimiento para las familias, generando espacios para los restaurantes, para que puedan poner más mesas y sillas en el espacio público, volviendo al autocine. No sé en los otros países si llegaron a disfrutar. Yo llegué a conocer un autocine, pero es una idea que estamos reflotando, incluso no solo con cines, sino también hasta con
con espectáculos culturales de otro tipo, como puede ser un recital. Para nosotros uno de los momentos que va a ser clave es, y que tiene que ver también con la generación de la confianza, es cuando el porteño puede empezar a salir a tener salidas recreativas. Tengan en cuenta que nosotros todavía nos encontramos en una fase en donde solo están abiertos los comercios indispensables, como pueden ser las compras de alimentos. Algunos otros comercios están abiertos, pero solo se puede salir de acuerdo a la terminación del número de identidad, y los tiempos recreativos con las familias están permitidos, pero solo a 1 hora el fin de semana y limitado a 500 metros del lugar donde uno viva. Con lo cual, el primero que va a salir a disfrutar la infraestructura turística es el propio porteño, y eso también va a generar confianza, en principio, al resto de las provincias cuando vean que el porteño disfruta libremente y de forma segura su espacio público y sus restaurantes. Y el último punto antes de cerrar, que no me quiero olvidar, es si yo voy a pensar y voy a empezar a trabajar en una nueva oferta, no olvidamos de capacitar a los agentes de viajes, que son aquellos que tienen que salir y venderla. Y nada más. Gracias. Clarísimo, María. Claro, el rol que juega la tecnología y la posibilidad de tener herramientas ante esta situación, tal vez las potencia y valorizan la inversión. En ese sentido, Arialdo, ¿qué es lo que ustedes están viendo para Ceará? Y también, abonando un poco lo de Alina, ¿qué impacto tiene en esa experiencia la tecnología y tal vez las inversiones que ya venían haciendo? Creo, Arialdo, estás en mute. A ver si... Ahí está. Podia repetir, por favor? Podia repetir Sí. a pergunta, por favor? Respecto de la experiencia, Sí, Arialdo, respecto a la experiencia, esta nueva experiencia en la normalidad, ¿qué es lo que vienen trabajando ustedes desde su lado? Nós, Geo, ¿la pudiste escuchar? Creo que lo perdimos a Arialdo, ¿puede ser? só um momento. Ahí está. Nós fizemos um protocolo para a Secretaria de Saúde, que é quem determina se pode ser aprova ou não aquele protocolo. A ideia nossa é que a gente comece a trabalhar dentro de um mês, mais ou menos, com a parte de praia, com a estrutura de praia. Só nessa estrutura de praia do Estado, são mais de 16 mil empregos em todo o Estado. E depois de 15 dias, nós vamos analisar como é que foi o andamento, aí faremos a abertura do parque aquático, dos parques aquáticos e parques que são em torno de 8 que tem em Fortaleza. O mais conhecido é o Beach Park, mas tem mais 7 parques. E depois nós vamos trabalhar para desenvolver uma parte de restaurante. E na terceira fase, depois de 30 dias, nós vamos estabelecer para restaurante estar aberto. Os shoppings estarão abertos a partir da terceira fase, com capacidade reduzida. E os protocolos todos, nós pretendemos estabelecer, como eu já falei, testes para todos os que chegam ao Ceará, para um teste rápido, e acompanhamento através de celular e através dos e-mails.
E também vamos fazer controle das praias, quantidade de pessoas. Nós estamos contratando uma empresa que ela vai controlar a quantidade de pessoas em cada ambiente. Onde fizer muita aglomeração, o centro cultural, eventos, nós vamos voltar a ter eventos a partir de setembro, nós vamos voltar a ter evento, mas eventos iniciarão com cargas menores. Iniciarão eventos até 500 pessoas, até 1.000 e até 2.000. Aí, se houver controle, aí a partir do ano que vem nós abrimos para eventos grandes, porque o Ceará tem muito evento grande, tem muito evento de 40, 30, 50 mil pessoas. Aí, esses eventos grandes, nós só pretendemos, a partir do ano que vem, se tiver completamente dominado o Covid. O maior problema que eu vejo nas aberturas é a sequência. Você tem que ir muito sabendo bem, imaginando o que é que vai acontecer para que possa ser aberto. Como já falaram, não pode haver retrocesso. É melhor você ter um domínio e nós vamos fazer uma experiência muito forte no Ceará. Todos os funcionários, todas as empresas que têm mais de 20 funcionários têm que fazer teste para voltar a trabalhar. E com isso, nós vamos anotar, fazer procedimentos diários a temperatura que ele chegou, a temperatura que ele saiu, e se alguém tiver algum tipo de infecção no meio do trabalho ou no período que está trabalhando, aquele grupo de pessoas vão para a quarentena de 14 dias. Se ele trabalha mais junto com 5, 6 pessoas, vão os 6 para a quarentena, até porque nós temos que ter controle do Covid. Se nós não colocarmos as empresas para ser participantes, motivadas a fazer o controle, nós nunca conseguiremos ter esse controle. Muito obrigado. Gracias, Lealdo. Gonzalo, desde tu lado y desde tu área de conocimiento, ¿qué es lo que estás viendo de experiencia? Yo sé que se viene trabajando mucho en algo que sea lo más touchless y seamless y más liviano. ¿Qué es lo que ves para esa experiencia y cómo te lo imaginas también? ¿Qué están haciendo? Gracias, Álvaro, por la pregunta. A ver, en general la aviación es una industria, y no estamos hablando solo de las compañías aéreas, sino todo el sector de aviación, toda la cadena de valor, es una industria que invierte fuertemente en tecnología. Y ya lo venimos viendo en los años anteriores, no es necesario que aparezca el COVID-19 para darnos cuenta de todos los procesos que se han automatizado y cosas que antes hacíamos que ya no hacemos. O sea, hay aeropuertos en los cuales uno pasa sin necesidad de interactuar con ningún ser humano en todo el proceso de embarque. Yo estoy aquí en Montevideo por lo pronto y el aeropuerto de Montevideo es un aeropuerto en el cual uno hace el proceso o sea, haces tu web check-in, ya puedes despachar tu maleta, pasás por el control, migraciones lo haces también en forma automática e incluso ya tiene formas biométricas para poder embarcar directamente a la aeronave. Creo que eso es lo que se va a venir con más fuerza. Existen otra serie de inversiones y quizás modificaciones en algún tipo de procedimientos, pero, por ejemplo, a ver, en cuanto a la experiencia en cabina, los filtros de aire que utilizan las aeronaves, lo que puede haber es un poco de cambio en la forma, en el proceso en el cual se comienzan a encender, para hacerlo desde el proceso previo al embarque. Convengamos que los filtros de aire que utilizan las aeronaves, los filtros EPA, son los mismos, son una forma similar de filtros que se utilizan en los hospitales para las salas de quemados y las salas de trasplantes. O sea,
es un aire extremadamente puro, prácticamente una unidad de tratamiento intensivo que se filtra no soy bueno para recordar los números, pero es realmente muy eficiente la forma en que va permanentemente renovando ese aire y capturando los virus y las bacterias que se encuentran en el mismo. Eso hace que tenga otras condiciones para que la gente viaje a bordo, pero sería toda una experiencia en la cual se evitaría el contacto en la medida de lo posible, sea en aduanas, en migraciones, en el proceso de embarque, en entrega de valijas. Yo creo que es lo que se va a venir cada vez con más fuerza, aquellos lugares donde todavía no estén ayornados en este aspecto, va a ser lo que van a poner foco en los controles de temperatura, costumbres que tenemos muchos los latinoamericanos, que es ir a despedir a nuestras familias en el aeropuerto. Bueno, los vamos a tener que despedir antes. Yo creo que esas son las cosas que vamos a encontrar. Vamos a encontrar con restricciones de ingreso al aeropuerto. Entrarán solo aquellas personas que van a viajar y tendrán una experiencia sumamente rápida de ingreso y tránsito hacia la aeronave. Ya hay, el otro día alguien circuló el proceso de cómo va a ser el proceso de embarque, voy a hacer acá la mención de Azul, la compañía brasileña, sumamente original, indicando con luces la forma en que iban transitando los diferentes pasajeros de acuerdo a su tipo de asiento, sin que nadie les indique nada. Ellos van pasando y les va indicando, incluso hasta dentro de la aeronave, cuál es el orden y en qué momento tienen que transitar, de forma de que no estar tocándose unos con otros y manteniendo la distancia, y de esa forma también evitando aglomeraciones a bordo de la aeronave. Esas son las experiencias que vamos a encontrar, van a ser experiencias que creo que van a llegar, muchas de ellas, para quedarse, y van a ser extremadamente positivas y van a transformar la experiencia de viaje en una experiencia más placentera para todos los pasajeros. Obviamente, la situación que estamos al día de hoy, van a existir todos los resquemores, vamos a estar viajando claramente todos con nuestros tapabocas, guardando las distancias que antes no guardábamos. Esperemos que en un futuro eso no sea necesario y podamos volver a tener las vidas normales que siempre hemos tenido. Pero estos procesos, estas innovaciones que ya venían, creo que se van a acelerar y eso está para quedarse. Totalmente, digamos, creo que esto no es que hay cosas tan nuevas, pero sí que se aceleran un montón de procesos que tal vez no eran tan necesarios y ahora van para adelante. Eliseo, ¿cómo lo ves vos? Y creo que es algo que a nosotros, por lo menos como compañía, nos interpela un montón de pensar y empezar a colaborar con esas nuevas experiencias y sobre todo con usar tecnología para esa experiencia. Bien, mira, la forma en que nosotros lo vemos y bueno, y también en la que yo lo veo es el hecho de que, a ver, la experiencia del cliente está muy ligada a lo que, en mi opinión, a lo que es la pirámide de Maslow, ¿no? En qué momento de esa pirámide estamos. Entonces, pues hace lo que es 4 o 5 meses, nuestra pirámide de Maslow, pues lo que requería era lo que es una atención personalizada y segmentada, por eso que tan famosos los millennials que se llevan invirtiendo 3 años en ellos y ahora realmente pues es un segmento que tienen muy complicado porque precisamente lo que fomentaba era el compartir unos con otros. Y ahora en la pirámide de Maslow estamos en la fase de seguridad. O sea, la seguridad ha pasado a ser algo que nosotros que considerábamos que ya era algo más que superado, a que ahora realmente es el primer factor o lo que es la primera parte de nuestra pirámide de Maslow. Entonces, la experiencia del cliente, para darle lo que es una experiencia, precisamente hay que cubrir esa expectativa que tiene. Hay una ecuación que a mí me gusta mucho, que se trabaja dentro de lo que es el turismo, que es la de la satisfacción es igual a la percepción menos la expectativa. Entonces, ¿cómo tendremos hoy en día a un cliente o a un turista satisfecho? Si le damos lo que es, si percibe seguridad, que es lo que él espera de cualquier servicio turístico. Porque realmente ir de vacaciones o hacer turismo no se hace para pasar pena, sino precisamente para relajarse, para disfrutar y para tener lo que es, pues eso, un tiempo de tranquilidad y de desconexión
y ahora más de apertura, ¿no?, en el aire libre. Con lo cual yo creo que el primer punto es el que en la pirámide de Maslow hoy en día ha cambiado, y la expectativa y lo que es la experiencia del cliente tiene que ir enfocada a las prioridades que hoy tiene lo que es el turista. El segundo punto que me parece muy interesante que comentaba Ina es el tema de la digitalización. O sea, yo creo que cuando hoy, en una situación tan crítica que está toda la industria turística, todas las empresas están pensando en transformarse. Yo el otro día en una conferencia que también tuve la oportunidad de participar, lo que decía es que, a ver, las transformaciones principalmente hay que hacerlas en los momentos en los que las cosas van bien. ¿Por qué? Porque cualquier transformación requiere de una inversión, y precisamente el sector turístico ahora no está para realizar muchas inversiones en transformaciones. Lo que sin lugar a dudas necesita el sector turismo es adaptarse. Entonces, ¿adaptarse qué significa? Significa, por ejemplo, como comentaba Lina, es las herramientas de geolocalización que bien ya tenían muchos de los gobiernos y muchas de las empresas turísticas, hoteles, agencias de viajes, pues utilizarlas pues por ejemplo para hacer seguimientos de personas con riesgo, de nacionalidades con riesgo, para identificar dónde es más necesario, por ejemplo, tener seguridad para realmente evitar aglomeraciones de gente y evitar contagios. Entonces, todas estas herramientas digitales que se tienen, hay que enfocarlas hacia lo que realmente ahora lo que es el cliente está demandando, que es el tener una experiencia segura del trabajo, segura de lo que es el turismo. Y en este sentido también es una oportunidad para avanzar. O sea, ¿por qué? Porque todos aquellos organismos, sobre todo desde la perspectiva pública, que no tenían estas herramientas, es buena oportunidad para invertir en ellas. ¿Por qué? Porque sirven en el corto plazo para evitar problemas con el coronavirus, pero en el medio y en el largo plazo sirven para otras funcionalidades como las que estaba comentando Alina, que es el conocer al turista. Entonces yo creo que son las inversiones que realmente son sostenibles en el tiempo. Y después, en cuanto a lo que comentaba Gonzalo, a ver, yo creo que totalmente de acuerdo. O sea, hay muchas experiencias que se están implantando para quedarse. O sea, yo creo que en la industria aérea, pero también en la industria aeroportuaria, pues sí que se estaban realizando ya muchas tareas en el sentido de automatizar, digitalizar y con ello más despersonalizar o impersonalizar lo que es la gestión de lo que es el cliente. Y esto yo creo que ha contribuido mucho. Pero sí, lo que me gustaría remarcar en un entorno internacional como en el que estamos, es que las autoridades, pues como comentaba también Alina, necesitan hacer protocolos uniformes entre los distintos países y entre los distintos estados, como por ejemplo entre los distintos estados de Brasil. ¿Por qué? Porque para un aeropuerto quizás el adaptar una serie de protocolos determinados es relativamente sencillo, costoso pero sencillo, porque sabe que lo va a aplicar a todos sus pasajeros. Pero para las aerolíneas es realmente una locura el tener que volar a 50 destinos con 50 protocolos que en diferentes sentidos pueden ser diferentes, pueden ser similares pero con diferencias. Al final, el coronavirus es por desgracia, lo que es una pandemia global, y no hay diferencias entre el coronavirus que afecta a Brasil, que afecta a Colombia, de que afecta a Argentina, de que afecta a Estados Unidos o a Europa. Con lo cual, entonces, a todas estas aerolíneas internacionales, que además hoy en día están muy impactadas, sí que sería necesario el darles apoyo en el sentido de homogeneizar y unificar esos protocolos para que dentro de esa automatización, digitalización e impersonalización del servicio, pues se les facilitase lo que es la tarea. Gracias, Eliseo. Y tal vez empezando por el último tema y yendo tal vez con Gonzalo retomando, la pregunta, Gonzalo, es ¿cuándo te imaginas
que tenemos esta vuelta y la vuelta sobre todo del turismo internacional, la reactivación de los vuelos. Una pregunta, el cómo lo hablamos bastante, no sé si hay algo que veas que hay adicional para el cómo, pero creo que lo fuimos charlando bastante durante este tiempo, en las anteriores exposiciones, pero es lo que, ¿cuándo vos ves que esto puede llegar a materializarse? Viendo que empezamos con lo doméstico y lo local, pero después lo que estamos buscando es que tratar de volver a ese flujo anterior. Bueno, Te la dejé ¿cuándo? fácil, Gonzalo, fácil. ¿Cuándo? Yo estaba por comprar un billete de lotería. Creo que tengo más chance de invocarle con la lotería que cuándo va. No, a ver, yendo un poco sobre esto, y creo que va relacionado con lo que mencionaba Eliseo. El tema, acá, uno de los puntos centrales es el establecimiento de los protocolos. ¿Por qué? Porque el COVID llegó para estar con nosotros. Eso es una realidad. Entonces, me parece que pensar que es la desaparición del COVID, o la llegada de una vacuna, o la llegada de una cura, recién ahí es que vamos a retomar toda la conectividad internacional, es una locura. O sea, es algo que no va. Al final del día todos nos vamos a contagiar con el bien querido y amado COVID. En algún punto de nuestras vidas nos vamos a encontrar con él, como nos hemos encontrado con todo tipo de virus que en la vuelta. O sea, el ser humano ha lidiado con virus toda su existencia. Entonces el tema pasa por los protocolos y por la seguridad que brinden los mismos y la forma que se implementen. Reitero en este punto, y creo que está muy relacionado con lo que mencionaba Eliseo, es que la industria, a través de la Organización de Aviación Civil Internacional, IATA también trabaja fuertísimo en lo que es la generación de estándares, se están generando cuáles serán los protocolos sanitarios de aplicación general. Acá es clave que no aparezcan los estados con innovaciones. Hay innovaciones que pueden parecer muy lindas y incluso con impacto mediático muy interesante, como por ejemplo, bueno, se habló mucho del pasaporte inmunológico, o un tipo de documento en ese sentido, cuando no está comprobado de que exista ninguna prueba que dé certeza absolutamente. Entonces, todo esto va a ser en base a el profiling de riesgos con medidas de temperatura, con análisis de los pasajeros, medidas tomadas a bordo, medidas tomadas en lugar de llegada, como reitero, tomar la temperatura de las personas, y de esa forma retomar. Y yo creo que si los países van tomando medidas similares, con el mismo tipo de, con los mismos protocolos sanitarios, es algo que no debería demorarse mucho, y empezando por aquellos países, de la misma forma que lo mencionaba Lina con respecto a las burbujas dentro de Argentina, mencionaba ella, de aquellos lugares que tenían una situación similar, la conectividad empezar de a poco con aquellos países que tienen situaciones similares. Pero también no perder de foco que este es un negocio de red. O sea, el tráfico de punto a punto no es algo que sea tan frecuente en el mundo de hoy, por lo tanto, la naturaleza de este negocio lleva a que sea necesario el retorno del tráfico de las redes generales. O sea, los grandes hubs que puedan distribuir su tráfico entre los diferentes puntos que conectan. Quedamos solo con tráfico punto a punto, esto va a demorar más y va a ser más penoso, no solo para el turismo, sino para toda la cadena de negocios en general, y va a afectar enormemente a la economía. Y también con ese equilibrio fino, porque realmente es una situación que los estados, o sea, no conocemos, y los gobiernos están tomando las medidas que estiman necesarias para salvaguardar la salud de sus ciudadanos, es con los pasos adelante todo lo que se pueda y los retrocesos que sean necesarios. O sea, calibrando bien y midiendo bien esas aperturas y midiendo bien cuáles son los efectos para ver cuáles son aquellas variables que están, si las variables están en control, y para ver cuáles son las que salen de control para poder controlarlas.
pero creo, no sé cuándo es que va a suceder esto, pero ya tenemos varias líneas aéreas que están entrando a tratar de comenzar su trabajo de redes, posicionándose en pequeña cantidad de destinos, tratando de empezar a conectar nuevamente. Y lo estamos viendo ya en Europa. España acaba de anunciar que a partir, creo que de julio, va a empezar a recibir turistas. Entonces, esto es algo que sería necesario que empezar poco a poco en ese proceso. No podemos demorar mucho más, entiendo, esa es mi concepción personal, ¿no? No podemos, y acá es una manifestación personal, y esto es muy personal, no podemos seguir confinando a los sanos y generando este problema que está afectando a los sanos económicamente de una forma que, de prolongarse, realmente va a ser muy difícil levantarse para mucha gente. Y especialmente el sector turístico que tiene una derrama gigantesca dentro de todas las economías, de las economías locales. Pensemos desde la persona que le hace la lavandería de las sábanas a una pequeña hostería. Esa gente está notoriamente afectada, o sea, eso afecta a todo el sector y afecta a la economía en general de pequeñas villas y pueblos de una forma que no es sustentable en el largo plazo. Por lo tanto, creo que implementando estos protocolos que están en coordinación con las autoridades de salud de los estados, que tienen que ser armonizados, tienen que ser sistematizados entre los países, y no saliendo alguno a innovar, ningún estado a innovar, creo que estamos en condiciones de poder comenzar a operar. Te diría que yo creo que en este segundo semestre deberíamos poder comenzar con las primeras experiencias de conexiones internacionales y ahí comenzar a transitar con seguridad. Ok, excelente. Vamos a hablar del ticket de lotería. Me parece muy bien. Mauricio, ¿me ayudarías con la pregunta? Y después sí, ya podemos pasar a preguntas del público para Arialdo, que mi portugués es casi tan bueno como mi inglés. Arialdo, sobre el último tema, como que o Estado do Ceará vai reativar o turismo internacional na região da América Latina e também com outros países? Como e quando a abertura de voos e ativação de conexão internacional vai acontecer no Estado do Ceará? O plano da gente é que nós voltaremos, se tudo der certo, né, dentro do plano das fases, na última fase, na quarta fase, nós voltaremos a dar apoio às companhias aéreas com que a gente tenha fronteira aberta. No caso, Air France, com a França, com a Holanda, com Portugal, com a África, com a Argentina, com a Guiana Francesa, com a Colômbia. Esses é a nossa malha aérea. Nós aqui temos em torno dos 40 e poucos voos semanais internacional e uns 150 diários. Nós vamos voltar a contactar com as companhias aéreas e começar devagar. Nós temos voos diários, nós vamos passar a fazer uma vez por semana e progressivamente, não tendo nenhum problema, nós vamos apoiar as companhias aéreas para voltar a voar para o Ceará. Nós acreditamos que isso vai acontecer a partir de setembro. A partir de setembro, já para Portugal, a TAP avisou ontem que deve começar o voo diário para Fortaleza. Eles tinham um voo diário, eles vão passar a fazer 4 vezes por semana, até consolidar novamente. E nós temos que ter destinos que também não tem muito problema. Então, nós vamos se adaptar ao que a IATA está passando, isso o aeroporto do Ceará vai se adaptar e o governo do estado vai trabalhar em cima dos testes e o acompanhamento. Mas nós queremos ir muito lentamente
para, dentro de um ano, voltar a ser o que a gente era. O Ceará, nós crescíamos no turismo internacional em torno de 35% ao ano, nos últimos 3 anos. E no nacional em torno de 9%. E nós vamos voltar a trabalhar fortemente no turismo internacional. Já vamos participar de feiras a partir de setembro e outubro. Esse ano nós já vamos começar a participar das feiras. Já as feiras internacionais e as nacionais. Nós já confirmamos as feiras nacionais e hoje mesmo, pela manhã, eu já confirmei feiras internacionais. Nós vamos voltar a trabalhar em todos os destinos que a gente tinha, e nós tínhamos mais 4 destinos que nós tínhamos negociado, que vamos voltar a trabalhar também, mas isso é tudo de acordo com o que vai acontecer com o Covid. A preocupação é o coronavírus, que a gente tem que fazer um destino que seja isento de corona. E nós vamos trabalhar fortemente internamente, usando a informática para nos dar dado e acompanhar o turista para que ele tenha segurança e confiança em vir ao Ceará. Muito obrigado. Gracias, Arialdo. Interesante. Eliseo, ¿algo para compartir de esto del tema de los vuelos y qué es lo que veías? Sí, mira, yo creo que 2 temas, pues apuntando a lo que comentaba Gonzalo. O sea, a ver, lo que pasa es que dentro de lo que es la industria aérea, pues tenemos que diferenciar muy bien a lo que son las compañías de red, o sea, llámese lo que es Avianca, LATAM, Air France, American Airlines, de lo que son las compañías de bajo costo. Entonces, las compañías de bajo costo, yo creo que estas sí que, por lo que es la operación que tienen, que es más de punto a punto, y por un poco el perfil de clientes que realmente pues transportan, que básicamente son los VFR, los de visitar familiares y amigos, y los de turismo, son los que van a tener lo que es un papel fundamental o muy importante en lo que es la nueva conexión de estos destinos turísticos. Y nuevamente, o sea, no por ser repetitivo, pero sí que por las experiencias que vivimos ya en Europa, o sea, en Europa pues vivimos como lo que es compañías como EasyJet, como Ryanair, gracias a subvenciones que recibían de lo que son los gobiernos locales, implantaron bases con una capacidad en determinados sitios que realmente no eran puramente turísticos, y los convirtieron en turísticos. Con lo cual, pues el apoyo a las compañías aéreas, como apuntaba Gonzalo al principio, a elegir sus inversiones y a elegir lo que son los destinos donde quieren estar, porque tienen un soporte y eso les ayuda a tener lo que es un break-even en cuanto a sus resultados, es fundamental para volver a conectar lo que son los destinos turísticos, porque efectivamente ningún destino turístico es un hub per se, o sea, a no ser, por ejemplo, Buenos Aires, que sí que lo es por lo que es la potencia que tiene en turismo de ciudad, pero otros destinos no son turísticos, hubs turísticos per se, como Sao Paulo, como Brasilia, como Bogotá. Y sí que, por ejemplo, hay otros destinos que sí que son turísticos, como Fortaleza, como Cartagena, como muchos otros lugares en todo lo que es Latinoamérica, que necesitan la conexión aérea para de alguna forma restablecerse. Otro de los inconvenientes que tiene Sudamérica en comparación con Europa y con Estados Unidos es la falta de turoperación. Es decir, Sudamérica carece de turoperación y precisamente el tener lo que es un mercado doméstico potente con una turoperación que pudiese tener tanto compra de camas como de receptivo como capacidad aérea, podría haber sido lo que es unos factores más relevantes también para recuperar. O sea, en Europa pues existía, que ya no existe, lo que es el Thomas Cook, pero sí que existe un tour operador muy importante como TUI, que tiene su propia división aérea y que, independientemente de la reducción de capacidad que va a existir en toda Europa
pues de IAG, de Lufthansa, de Air France, de lo que son las grandes aerolíneas, con su capacidad aérea va a ser capaz de nutrir a estos destinos que no son puramente de red. En Latinoamérica no existe esto, y ese es otro de los inconvenientes en cuanto al sector turístico y a la aviación, y por lo tanto yo creo que es fundamental reactivar a través de ayudarles en las inversiones a las compañías aéreas de red y a las compañías aéreas de bajo costo para los destinos, porque realmente estos aeropuertos, como puede ser Fortaleza, como pueden ser otros Cartagena, Barranquilla, otros destinos Guayaquil, que no son grandes destinos de las grandes aerolíneas, pues sí que se pueden ver abandonados por la reducción de capacidad que va a tener la industria aérea. Y hoy en día un destino sin aviones pues realmente no existe, porque realmente las distancias en Latinoamérica y la propia orografía, es decir, 100 kilómetros se hacen en 8 horas, pues realmente no acompañan para que realmente haya un movimiento fluido, ni siquiera doméstico, sin aviones. Clarísimo, muchas gracias. Felipe, ¿te parece que pasemos a preguntas que nos fueron haciendo de distintos participantes? Claro, empezamos, Álvaro, y aquí quiero involucrarte aquí porque hay preguntas muy interesantes a ti y a Alina. La primera dice, más allá de los protocolos y medidas de seguridad necesarias desde ahora, ¿cómo visualizan la coordinación entre estados nacionales en relación a la reapertura de fronteras y posibilidad de recibir turistas de determinados países, ejemplo Estados Unidos? Ali, Bueno, todo tuyo. sí, bueno, un poco hablamos, mi web, perdón, es un poco, es una expresión de la preocupación que tenemos. Estamos siguiendo muy de cerca a nuestros principales mercados en América, que son Brasil, Estados Unidos. Me imagino, como decíamos antes, que tendremos que hacer un análisis en función de la situación sanitaria en cada lugar, que iremos avanzando en acuerdos bilaterales con cada uno de estos destinos, pero siempre tomando muy en consideración la seguridad no solo del turista, sino del propio ciudadano de la ciudad. Con lo cual la verdad que hoy es muy difícil de saber cómo va a avanzar hasta tanto no veamos cómo evolucionan el resto de los destinos. Bueno, ahí lo que agregaría, Lina, si estás de acuerdo, creo que también es un momento de esto que decían, de repensar los productos y repensar esas experiencias. Creo que no, hay muchas cosas que las vamos a tratar de volver a la normalidad, pero otras que es clave entender cuáles son esos nuevos productos. Hablamos de cercanía, hablábamos de cambiar costumbres, de proponer algo distinto, y donde todo lo que sea de bajo contacto y donde la tecnología reemplaza ese contacto va a ser muy relevante. Así que desde ese lado creo que esta oportunidad de acelerar la transformación y plantear nuevos productos y nuevas experiencias es fundamental. Eso es lo que yo vemos con Felipe, a ti. Felipe, Disculpa, sí. Para Arialdo, ¿qué estrategias proponen para canalizar en forma segura el turismo interno y de proximidad entre localidades libres de COVID? Y ahí de pronto, para agregar, Arialdo, en cuanto al nordeste, nos gustaría saber si han conversado con otros estados como Pernambuco y Bahía, si tienen protocolos similares y cuándo tendremos un ambiente seguro para todo el sector, Arialdo. Adelante. Nós temos todos conversado, todos os secretários do Brasil, temos conversado com o Ministério. A ideia é que fazer um protocolo só, mas existe, o Brasil, como é um país muito grande, existe fases diferentes. Nós, hoje, em Fortaleza, o Covid é decrescente. Já em Pernambuco ele é crescente ainda, ele ainda está crescendo o pico. Na Bahia está começando agora. Então, o Brasil
ele vai ter várias fases dentro do país do Covid. Em várias regiões, o interior de São Paulo, que é um grande cliente do Nordeste brasileiro, ele está pronto para viajar? Eu acho que ele está sendo infectado agora. Então, o Brasil ainda vai... Nem todos os estados estarão livres de viajar de um estado para outro. Então, vai levar um tempo ainda. Eu acredito que até final de outubro é que estará todo normalizado, o país inteiro. Até lá, aqui já é decrescente, mas muitas outras partes do país ele é muito crescente, principalmente no interior. Nas capitais, capital como São Paulo é muito forte ainda. É uma cidade muito grande, é uma cidade que em torno dela vive 15, 20 milhões de pessoas, a próxima, na grande São Paulo. Então ainda é muito, muito recente ainda lá. E nós teremos etapas dentro do país. Agora, nós vamos no Ceará, o plano é que onde for liberando, nós vamos entrar com publicidade dentro, trabalhando, e entrar com a parceria com as companhias aéreas. Nós vamos incentivar a parceria aérea a fazer junto com ela o voo. Quer dizer, que se Foz do Iguaçu estiver bem e nós estivermos bem, então nós vamos trabalhar Foz do Iguaçu, Ceará. Se tiver a mesma coisa, Brasília, estiver bem, e o Ceará também, nós vamos trabalhar os dois. Vamos fazer incentivo, que nós já temos essa experiência com as companhias aéreas, de montar destinos e fazer voos, e esses voos sempre nós trabalhamos eles sendo voos diários. Nós nunca fazemos só voo Vitória-Fortaleza. Quando nós lançamos diário. E nós ajudamos a companhia aérea naquele destino. Obrigado. Muchas gracias. Bueno, hacemos una última pregunta antes del cierre, de pronto para Gonzalo. ¿Cómo podría, por favor, compartir ejemplos concretos de incentivos efectivos para atraer a las compañías aéreas o inversiones turísticas en general? La experiencia de la región nos muestra medidas hasta la fecha en general costosas, sobre todo vía tax exemptions, y no necesariamente efectivas. Gracias. A ver, en materia de incentivos, tenemos dos puntas en todo esto. O sea, puede haber medidas de incentivos que acá, ejemplos concretos, no tengo para dar, sé que existen, que son, por ejemplo, las campañas de promoción que hacen puede ser a través de publicidad, incentivos en materia de combustible, en algunos precios, o en lugares incluso que son asociaciones de gobierno, operadores privados como pueden ser de hotelería, como pueden ser los aeropuertos, en esa participación. Pero después en materia de incentivos, siempre hay un ejemplo que es concreto, que es el caso del aeropuerto de Cartagena, que a través de la baja de la tasa de embarque, la tasa de uso de la estación a los pasajeros, tuvo un crecimiento exponencial en el tráfico de pasajeros en ese destino. Yo creo que eso es algo que, en este caso, cuando uno prácticamente está en tabla rasa, como para decir qué es lo que pretendo, a dónde quiero llegar, cuáles son las herramientas que tengo, cuáles son los recursos con los que cuento, este es el momento en el cual deberíamos revisar toda la estructura de cargos y de impuestos y otros que se cargan a todo el sector. Para ver, bueno, a ver, en este momento es decir, voy a cobrar el tanto por ciento, pero de cero da cero. Por tanto, es el momento de repente de repensar todas esas cargas, todo ese peso que está acumulado, esa grasa que está acumulada arriba del sector, tanto aviación como el resto de los operadores, que afecta el desarrollo. Estos momentos yo creo que es ideal para hacer esas pruebas y tomar como ejemplo esto que estaba mencionando de Cartagena. Existen realmente cargos que no tienen relación y que en momentos con el servicio que se recibe, o impuestos que no tienen mucho sustento, que no tienen un destino concreto que ayude al sector,
que en momentos de, diríamos, como decimos en mi país, de vacas gordas, todos miramos para el costado. Total, hay dinero, hay ganancias, podemos pagar esta parte de la fiesta. En este momento no hay dinero, no hay vacas gordas, estamos en época de vacas flacas, es el momento de revisar y considerar justamente que sean esos incentivos que vengan tanto por el lado de, como venimos diciendo desde la asociación, desde ALTA, desde, bueno, estábamos siempre hablando de créditos con determinado tipo de condiciones para las líneas aéreas para pasar esta etapa, pero también tenemos que revisar toda la estructura impositiva que grava el sector. O sea, el incentivo en este caso también no solo podría ser de determinados destinos para, se me ocurre, si algún destino lo decía, bueno, yo quiero venir y yo quiero que venga el avión para aquí, bueno, voy a garantizar determinada cantidad de asientos o determinado tipo de precios o algún tipo de beneficio para que entre todos sea repartir esa pérdida que pueda dar al inicio, pero también revisar todas las estructuras impositivas y de cargos. Este es el momento ideal porque en este momento sin tráfico, este es el momento de repensar toda esa etapa de sobrecosto de valor, cuando uno encuentra que con tarifas de 30 a 40 dólares por tramo, puede llegar a ver, y el resto de los cargos termina costando un billete arriba de 150 dólares. Cosas que suceden en el mercado y son reales. Entonces es el momento de repensar todo eso, ya que hay varias cosas ahí que no tienen mucho sentido. Gonzalo, muchas gracias. Tenemos más preguntas acá, pero tenemos restricción de tiempo. Entonces vamos a responder esas preguntas vía email. Quiero darle la palabra en un par de minutos a Eliseo, nuestro socio líder de aviación y turismo para Latinoamérica, para que haga un corto cierre. Eliseo, adelante. Y gracias a todos. Gracias, Gonzalo, Alina y Arialdo. Mira, bueno, antes de hacer lo que es el cierre, me gustaría puntualizar un tema que comentaba ahora Gonzalo. O sea, yo creo que hay dos tipos de incentivos. Incentivos a la demanda, que es, como bien dice Gonzalo, repensar lo que son los impuestos para realmente poner tarifas que realmente sean interesantes perdón, y en la crisis económica que viene puedan ser atractivas para lo que son los usuarios a utilizar, pero después hay unos incentivos que tienen que ir directamente a la oferta, es decir, a las aerolíneas. Y, por ejemplo, ejemplos de ellos, yo ponía en el chat lo que en Europa se hizo con diversos destinos con lo que son las compañías de bajo coste, como realmente dar subvenciones, dar facilidades en cuanto a los impuestos que tenían que pagar o las exenciones para crear bases en esos destinos y posicionar aviones en esos aeropuertos, y después el dar intercambios de promocionales, es decir, en lugar de invertir lo que son muchísimas cantidades de dólares en ferias alrededor del mundo, pues realmente poner la publicidad en el avión, que ahí lo ven millones de pasajeros y puede ser mucho más efectivo. Y eso son medidas de liquidez directamente a la oferta que son las aerolíneas, que es las que lo necesitan en este momento. Después, bueno, para cerrar eso, para puntualizar un tema respecto a la industria aérea. Y para cerrar, pues bueno, muchas gracias a todos los participantes. Yo creo que lo importante es mirar para el futuro y mirar cómo se puede reactivar lo que es esta industria. O sea, yo me quedo con puntos muy importantes como lo que comentaba Alina de lo que es un enfoque solidario. O sea, yo creo que la sostenibilidad y la solidaridad entre toda la industria e incluido entre los propios turistas del país para disfrutar de los hoteles y de las atracciones que tiene lo que es el propio país, hoy en día es necesario para sacar a lo que es la industria tanto aérea como turística de esta crisis. Los protocolos, o sea, yo creo que es fundamental, protocolos claros, efectivos, bien revisados y que den tranquilidad a lo que es el turista. Al final la seguridad es uno de los atributos que va ligado íntimamente con el turismo, y mientras no exista lo que es seguridad, el turista pues va a ser muy difícil que se reactive. Con lo cual, pues eso, todo lo que son los organismos tienen que luchar por poner esos protocolos claros y que las certificaciones de esos protocolos también sean igualmente claras y efectivos. Después, lo que es
la apertura de lo que son los destinos. O sea, yo creo que las estrategias de, como también se venía hablando de lo que son las burbujas o destinos verdes, es fundamental. O sea, yo creo que es necesario conectar local e internacionalmente los destinos turísticos, pero con seguridad. Es decir, tampoco se puede volver otra vez a causar un riesgo desde la perspectiva turística, pues el volviendo otra vez al turista a desconfiar del destino, ni en los propios ciudadanos, que muchos trabajan en el sector turístico, pero otros no, y por lo tanto tampoco se pueden ver afectados por lo que es una apertura inapropiada de lo que es los destinos nacionales o los destinos internacionales. Entonces yo creo que con todo esto, la verdad es que muy interesante todas las aportaciones de todos los participantes y muchas gracias otra vez y esperamos a todos lo que son los asistentes a este webcast que pues hayan podido disfrutar, no sé, pero al menos sí que el quedarse con mensajes muy importantes y mensajes de mirar al futuro, que yo tengo la confianza de que es un futuro a corto plazo de recuperación, no tanto ni de medio ni de largo plazo. Gracias. Y con esto, entonces, cerramos este webinar. Agradecemos mucho la participación de nuestros invitados, al secretario de Turismo de Ceará, Mariano Pinho, a Alina González, directora general de Desarrollo de Turismo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Gonzalo Elpo, o director legal de ALPA, y a Eliseo Llamazares, nuestro líder de turismo y aerolíneas en la región. Muchas gracias a todos. Que se cuiden. Mucha salud a todos también en este periodo difícil. Muchas gracias. Muchas Gracias a todos. Uy. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Bye. Chao, chao. Chao. Chao, chao.